Manos que trabajan. Un grupo de inmigrantes trae una lengua propia. Con ella, una forma de ver la realidad. Preservación de una lengua. El alemán coloniero. Nos encontramos en la colonia Tovar del estado Aragua, que fue fundada el 8 de abril de 1843 por inmigrantes alemanes. Estos inmigrantes provenían en su gran mayoría de la región del Kaiserstuhl de Alemania. En esta región hay una particularidad y es que todos tienen un idioma en común, el Alemannisch. Este idioma actualmente es hablado por 10 millones de habitantes en el mundo. Entre estas regiones donde se habla está el Kaiserstuhl en Alemania, Alsacia en Francia, en toda Suiza, en Liechtenstein, en el Valle de Aosta de Italia y en la colonia Tovar en Venezuela. Cuando los alemanes provenientes de la región de la Selva Negra llegan acá a estas tierras en Aragua y se funda la colonia Tovar, hay una diversidad en el alemán que ellos hablan. No todos hablan el mismo Alemannisch, porque todos provienen de sectores diferentes, aunque sean de la misma región de la Selva Negra. Estos diferentes acentos o variaciones que tenían algunos de los viajeros fueron fundiéndose en el tiempo y conformando una sola lengua, que es la que conocemos hoy como el alemán coloniero. Esta lengua sufrió modificaciones una vez que llegó, además, no solamente por las diferencias que había entre ellos, las diferencias lingüísticas leves, sino además por el enfrentamiento con la nueva lengua, que es el castellano, acá en Venezuela. Dentro de las diferencias esenciales del alemán coloniero y el Alemannisch, está, por ejemplo, el hecho de que en la colonia Tovar durante los primeros años tuvo un periodo de aislamiento de cerca de 100 años, lo que hizo que muchísimas palabras muy antiguas que ya se habían perdido en las regiones de origen se siguieran manteniendo acá en la colonia Tovar y se utilizaran de manera cotidiana, incluso hasta hoy en día. Igualmente, hay otras palabras que se agregaron al alemánico, como por ejemplo la palabra manejar. No teníamos vehículos inicialmente. Cuando llegan los vehículos, tomamos la palabra castellano manejar y la convertimos al Alemannisch diciendo manigiera. Es así como ahora se dice manigiera o gasolina echiera para decir vamos a echar gasolina, que es algo que resulta bastante gracioso. Igualmente, algunas frutas, como por ejemplo el cambur, decimos kompura. Auyama es oyoma. Son palabras que no traíamos con nosotros y que acá las dialectizamos. Y ahora son parte fundamental de nuestro alemán coloniero. Ich bin dankbar für die Leute, die den Weg aufgemacht haben auf Honquito. Tankstelle kann machen für die Leute, die jetzt in Kolonie uns visitieren. Un dato interesante acerca de la movilización, de la flexibilidad de las lenguas, tiene que ver un poco con la creatividad también que tienen los individuos que la hablan, puesto que en el caso del alemán coloniero, al no haber palabras que denominaran algunos artefactos, por ejemplo, o algunos elementos o cosas que ellos no conocían cuando vinieron de la Selva Negra, tuvieron que buscar la manera de nombrarlas. Es el caso, por ejemplo, de la palabra nevera o el querosén o la gasolina, y así otro número de palabras importantes que están dialectizadas al alemán coloniero. En abril del 2013, el alemán coloniero es declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Aragua.
Esto es un tremendo espaldarazo institucional al idioma, a esta manifestación cultural, y es gracias al trabajo que se viene realizando junto al Centro de la Diversidad Cultural y a la Casa de la Diversidad Cultural del Estado Aragua desde el año 2005. La iniciativa la tomó en sus manos la señora Marigloria Pacheco, quien es la directora de la Casa de la Diversidad Cultural del Estado Aragua. ¿Por qué nosotros nos sentimos motivados a llevar el expediente del idioma alemán coloniero ante las autoridades del Estado, le hace el Consejo Legislativo del Estado Aragua, CLEA, para que el alemán coloniero y otras manifestaciones, en el año pasado se declararon 15 manifestaciones en total, pero ¿por qué llevar el alemán coloniero? Precisamente porque tiene todas las características que se requieren para ser declarado patrimonio cultural, no solamente del municipio, obviamente es un patrimonio cultural del municipio Tovar, sino del Estado, no solamente del Estado Aragua, sino del país. Y si camináramos un poquito más, aunque no esté declarado, el alemán coloniero es un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, aunque no tenga la declaratoria. ¿Por qué? Porque él en sí representa el ser de un grupo de personas, de una población con unas características únicas. Entonces podemos asegurar que Venezuela tiene una lengua nacida aquí en Venezuela, aunque con raíces de otro lugar. Es muy interesante el hecho de que hay personas que no hablan alemán coloniero, siendo colonieros, y otras personas que han venido a vivir a la colonia y que en muy poco tiempo comienzan a utilizar lo que nosotros llamamos las voces infantiles. Hay ciertas palabras que se le enseñan a los niños, como por ejemplo nánile, para ir a dormir, pípili, pollito, mísili, un gatito, y que estas personas utilicen esas palabras de manera cotidiana y las integren al castellano. Eso habla de que no solamente el alemán coloniero tomó palabras del castellano y las hizo propias, sino que también el castellano, acá en la colonia Tovar, tomó palabras del alemán coloniero y se apropió de ellas también. Eso hace el sincretismo entre lo que es la cultura venezolana y la coloniera en una sola. A pesar de que esos investigadores que llegaron a la colonia Tovar, que deformaron y hicieron ver el idioma de una manera negativa, también llegó quien lo reivindicó, el profesor Esteban Emilio Mozoñi y el profesor Omar González Ñáñez. En el año 1964 ellos vinieron a hacer un trabajo de investigación acerca del idioma. Sí, como cualquier ciudadano, pues desde temprano empecé a visitar la colonia Tovar, pero llevado por un interés más bien genérico, ¿sí? Pero al escuchar pues lo bonito que sonaba las viejitas hablando y la gente que en ese momento dominaba mucho el coloniero y la manera como eso se expresaba y toda la belleza estética y también la diversidad cultural que eso implicaba, junto con la arquitectura, junto con las costumbres, incluso lo que queda de los trajes tradicionales, etcétera. Bueno, no pudo menos que llamar mi atención, sobre todo con mis antecedentes enamorados de la diversidad cultural. Entonces eso hizo que poco a poco que empezara a visitar la colonia en forma permanente. Empecé poco a poco, anotando el idioma, las palabras, comparándolas con el alemán oficial, también leyendo toda la bibliografía disponible, que era bastante amplia también, tanto sobre la colonia, sobre lo que eran las variantes de la cultura y el idioma alemán, que son muchísimas. Por supuesto que podía hacer una comparación entre varios tipos de alemán y también el coloniero. Eso me hizo también salir a Alemania. Allí pues me comprobé efectivamente primero el inmenso parecido que existe en cuanto a paisaje, en cuanto a características de las localidades ahí en esta parte de la Selva Negra que fronteriza con Francia, ¿no? Acá en la colonia Tovar se mantiene el alemanisch en su manera más pura. Incluso cuando hablamos con la gente del Kaiserstuhl, a ellos les causa muchísima gracia porque hablamos de una manera muy antigua.
Nosotros, para referirnos a una persona mayor, no le decimos usted, sino vosotros. Igualmente tenemos muchísimas palabras antiguas que ya ellos no utilizan cotidianamente y que nosotros utilizamos de manera normal y fluida. Y bueno, van ho os te ayunga vito solalera, os te nit fulora got que se chakwedik bu des schwarza, se polnime ve pues te oltan no, man te oltan ni sin, und no ist fertig. La forma como el idioma cohesiona pues, una cultura y una sociedad es una de las manifestaciones más importantes, no la exclusiva, pero sin una lengua propia o sin una variante propia de una lengua, pues es muy difícil que sobreviva una cultura perfectamente diferenciada en el buen sentido del término, o sea, con sus aportes, con sus cosas específicas, con la forma como enriquece una, digamos, cultura humana globalmente considerada, ¿no? Una lengua es un documento histórico de una comunidad determinada. Por lo tanto, una comunidad lingüística nos puede aportar datos importantísimos acerca de sus características, de su cultura, de su pasado inclusive. En el caso del alemán coloniero tenemos el uso de palabras que no se utilizan actualmente en Alemania. Sin embargo, acá sí se utilizan porque fueron palabras traídas en ese momento. ¿Qué está haciendo, qué ha tratado de hacer el Centro de la Diversidad, en este caso la Casa de la Diversidad Cultural del Estado de Aragua? Contactar con personas como Heidi Collin, que ha logrado, con el apoyo de toda la comunidad, porque ella sola no lo hubiera podido hacer, la recopilación de buena parte del idioma que tiene una dificultad al igual que el resto de las lenguas que estamos tratando de proteger. Léanse, las 38 lenguas indígenas, el patuá y el alemán coloniero comparten, todas ellas, el que son ágrafas, es decir, no hay una escritura acerca del idioma. Entonces eso dificulta su conservación, dificulta su transmisión, digamos, o su conservación a través de algún medio impreso, o ya fuera con medios electrónicos. Ahora pudiera estar, como se sabe, ya Heidi está trabajando en el diccionario. En estos momentos estoy trabajando en un diccionario que tiene ya varios años en construcción, buscando la forma de escribirlo de manera que sea entendible para aquellos que hablan alemanisch en la región de influencia, en el Kaiserstuhl, en Suiza, en Alsacia, pero que también lo puedan entender aquellas personas que sin tener una base gramatical del alemán pueda entender lo que está leyendo también de manera fluida y cómoda. Este diccionario se tiene previsto publicarlo en una página web para que esté accesible a todo aquel que quiera tener contacto con el idioma en cualquier lugar del mundo. Entonces lo que pasa es el coloniero, que como la escritura se hacía en idioma alemán, cuando había la educación en alemán, pues se usaba el alemán literario. Entonces se desconocía por completo localmente cómo se podía escribir el coloniero. Entonces uno recurría a la imitación del alemán, a la imitación del castellano, pero siempre había discrepancias. Pero realmente como uno encuentra fácilmente el sistema fonémico de una lengua, no es tan difícil descubrir cuántas vocales hay, si hay vocales largas, si hay acentuación o no, si hay consonantes sordas y sonoras o no las hay, si hay consonantes aspiradas. Hay técnicas muy específicas de la lingüística que te dan el sistema sonoro o fonémico de una lengua en un tiempo relativamente corto. Entonces, esa es la forma un poco como estamos haciendo los ajustes sobre los fonemas del coloniero, pero admitiendo algunas cuestiones del alemán, algunas cuestiones del castellano, etcétera, para hacer una escritura que sea asequible para los niños que van creciendo y que el día de mañana introduzcamos las escuelas y después en una literatura coloniera que se vaya desarrollando por cuenta propia, ¿no? Bueno, yo empecé a dar clases de alemán coloniero como en el año 81. Trabajé como auxiliar en un kinder donde se daba el alemán coloniero. Y bueno, a las 2 semanas la señora se fue y me dejó a mí sola en el kinder.
Trabajé en varias escuelas aquí como profesora de alemán coloniero. En el 2002 me fui para Alemania a hacer una pasantía. El cónsul me llamó para hacer una pasantía en Alemania. Bueno, ahí trabajé un año en un kinder. Después me regresé. En el 2003 la idea era de traer cosas nuevas para practicarlas aquí en la colonia. Me dieron un espacio en el Instituto Artesanal Colonia Tovar. Ahí estoy actualmente trabajando con los niños con el alemán coloniero. Yo creo que es muy importante que los niños aprendan el alemán coloniero porque eso es parte de nuestras raíces, de nuestra identidad, forma parte del ser coloniero. En la colonia Tovar prevalece una costumbre que es el Sauerkaffee. Esto significa el café de la tarde, pero es mucho más que eso. Es un intercambio de alguna manera cultural donde se mezcla la gastronomía junto con el idioma, ya que una de las condiciones para participar en ese sabroso Sauerkaffee que se hace todas las tardes en las casas colonieras, los domingos durante las visitas, es precisamente hablar alemán coloniero. Nos encontramos aquí también con dos señoras de la colonia Tovar, la señora Felicia y la señora Margarita, y les vamos a pedir que nos cuenten un poquito de cómo era su infancia en la colonia Tovar, ya que ellas son amigas desde la escuela. Wie ist es gewesen, als ihr jung sind in der Schule, ihr zwei? Bueno, gut ist es gegangen. Dann wir sind noch gut rausgekommen und haben noch gespielt, getrommelt, das sind kleine Kinder. Und das Essen ist auch alle gut, alle Tage haben wir das Bibeli gehabt am Morgen. Das war schon unser Morgenessen. Brot und Bibeli gehabt, gell Felicia? Ja, dann soll jetzt heute zu wenig Essen kommen. Aber alle haben hier gekommen und danach haben wir das Bibeli gehabt. Das mit dem Rührbrot. Mit dem Brot, das man gemacht hat mit Mais. Aha. Und nun kommen ja, das war unser Essen, wir alle will kochen. Das Mais, das wir kochen, das Bibeli gehabt und ein wenig Butter. ¿Qué debemos nosotros como Estado? Estimular en la comunidad el amor por esas tradiciones, estimular en la comunidad la necesidad de salvaguardar y proteger sus tradiciones. ¿Y cuál es nuestra obligación como Estado? Estar allí para entregarle las herramientas metodológicas, facilitar algún presupuesto para, publicar un libro o lo que requieran. Son las comunidades los que deben decir qué necesitan. De todas maneras, sigue habiendo hablantes, sigue habiendo colonieros, esta cultura no se abandona. Y tanto no se abandona que se ha logrado a través de muchas luchas, muchas batallas, pero también con el apoyo, hay que decirlo, no hay que ser mezquino, con algunas instituciones oficiales, con algunos organismos, la Dirección de Cultura de Aragua, el Centro de Diversidad Cultural, el Ministerio, a su manera todos han colaborado para poner en otro pedestal, en una situación diferente, lo que es la cultura e idioma alemánicos como patrimonio de humanidad, ¿no? Yo soy docente de la Unidad Educativa Nacional Elizabeth von Keller, aquí en la colonia Tovar. Imparto clases de lo que es el alemán coloniero, desde educación inicial hasta el 6º grado. La nariz, el bigote, el cabello. Es de gran importancia preservar este idioma en nuestra comunidad y tratar de que se expanda nuevamente este idioma para conservarlo y que no se vaya perdiendo como está ocurriendo en la actualidad. Ha sido una lucha verdaderamente titánica, no solamente mía, sino también de los otros colegas, también de colonieros y colonieras preocupadas como Heidi, como Pablo Dürr, etc. Sí, primero, dar a conocer que eso existía, que había algo
bueno, una cultura y una lengua propia de la colonia Tovar, que ni siquiera propiamente alemán, sino alemánico, y ni siquiera alemánico completo, sino una variante del alemánico, ¿no? Eso de realmente dar a conocer eso, ha costado pues una cantidad de obras divulgativas. Yo particularmente, bueno, este es un resumen sobre lo que es el alemán coloniero. También pues escribí varias veces en la prensa, también tengo otros artículos. Una de las maneras que yo veo que puede ser muy importante para la preservación del idioma es la creación de un instituto de enseñanza del mismo. Muchas veces enseñarlo en una escuela es importante, tiene cierto grado de aprendizaje en los niños, pero la mayoría de las veces los horarios son muy pocos. Son pocas horas las que se dedica a la enseñanza del alemán coloniero. Sin embargo, si hubiese algún centro de enseñanza donde todo aquel, no solamente niños, sino los adultos que deseen aprenderlo, puedan acercarse allí y tomar clases de alemán coloniero, sería una manera bien interesante de preservarlo y de darle continuidad a este idioma que es una lengua de Venezuela. Por ejemplo, los esfuerzos que se hagan por restablecer a ciertos niveles, que no puede ser un trabajo tampoco inmediato. El coloniero, mientras se trabaje por la lengua, también se trabajará por el teatro, se trabajará por las artes, por la estética, también se verá qué otros aspectos se han perdido. O sea que la reconstrucción de toda cultura coloniera y el orgullo bien entendido y toda la identidad del coloniero ganaría mucho en la medida en que se vaya restableciendo también el uso oral y el uso escrito de la lengua. El alemán coloniero, patrimonio cultural del Estado Aragua, debe ser preservado, al igual que cualquier otra lengua, pues al morir una lengua, también muere una manera de decir las cosas. Pero lo importante es, más que otro nos reconozca, es que nosotros mismos nos reconozcamos. Porque en el momento en que un niño, en el momento en que un adolescente se siente orgulloso de hablar este idioma, se siente orgulloso de ver el paisaje que tenemos y reconocernos como que tenemos unos orígenes y sentirnos orgullosos de ese origen, eso es lo que realmente va a salvaguardar el idioma. Cuando nosotros perdemos nuestra lengua, perdemos parte de nuestra identidad. Hay muchísimas cosas que expresamos en nuestro idioma y que son muy difíciles de traducir a otro. Y hay muchas cosas que nos hacen como personas que dependen de ese idioma, como comunidad, como grupo humano y como individuos. La importancia del idioma es lo que nos hace como colonieros.